era fujimorista, pero después se pasó a APFA. Pero Llovera podría ser desaforado. Entonces, la bancada fujimorista recuperaría la curul que perdió. En ese caso, sí, solo sí, en ese caso, pasarían a ser primera minoría. En tanto, no tienen la mayoría. Okay. Ahí está el punto. Sí. Y depende mucho de las alianzas que se conformen en estas nuevas 10 bancadas. Lo que está pasando en el Congreso, pues 9 bancadas, 10 bancadas aquí señala el Comercio, pero les voy a hacer caso, ustedes son la fuente oficial. 9 bancadas. Por ahora, entonces. El rigor. No, pero por ahora también, pues, ¿no? Porque puede ser porque el libro de paz está abierto, entonces todavía están ahí, ¿no? Las cartas pasen, mira. Sí, ¿no? Porque ya hay una nueva bancada, además, época de pesca. Época de pesca. Río revuelto. Pero ser o no ser la mayoría a la fecha, ¿qué significa para ustedes respecto al voto de confianza? ¿Corre peligro el voto de confianza al gabinete de Ana Jara? Buenos días, Jaime, buenos días, Mabel, buenos días, Perú, ¿no? Eso. Bueno, en primer lugar, sí, yo creo que en ninguno de los casos desde que llegamos del 2011 nos ha sido fácil, porque nosotros somos noveles en política, apenas a 6 años hicimos gobierno, ¿no? Y eso podría decirse que hemos trabajado el doble que los que tenían ya mucha experiencia en el tema, para poder lograr pues justamente consensos, y yo no quiero ser sino grato en reconocer que acá Juan Carlos y el PPC siempre nos han apoyado en este tema, porque han antepuesto sus asuntos partidarios, personales o políticos, antes que eso, el Perú por delante, y juntamente con ellos otras bancadas. Y hoy día justamente la Premier está haciendo una cruzada, si se quiere, mucho más amplia para explicar bien las políticas generales de gobierno, para establecer justamente ese voto de confianza que se traduce en el Parlamento con los 130 congresistas. De tal manera que ese asunto para nosotros es vital, estamos trabajando arduamente, no ha sido fácil, ahora menos lo va a ser, de tal manera que esperamos que la madurez, esperamos que ese gesto noble de un partido político, el gesto noble de un dirigente político, pueda darnos pues ese voto, porque es la apuesta por el país por encima de alguna disquisites estrictamente personal. ¿Qué cambia la situación entre lo que fue el voto de confianza al gabinete de René Cornejo y ahora al gabinete de Ana Jara? ¿Tiene algo que ver lo publicado ayer por la primera dama Nadine Heredia, en donde se ratifica que no va a postular a la presidencia en el 2016? Buenos días. Yo creo que el mensaje de la señora Nadine Heredia ayer es un mensaje positivo, hay que tomarlo sin mezquindad. Creo que ha demorado muchísimo, una eternidad, creo que innecesariamente se le hizo mucho daño a la imagen del gobierno con esta posibilidad, con este riesgo de reelección de la pareja conyugal, como se llegó a posicionar el tema, y creo que lo zanja bien, porque ya dejó de ser un tema de voluntarismo, no, si quiero postulo y si quiero no, sino reconoce que cualquier intento sería antidemocrático, sería ilegal, porque existe una ley de desarrollo constitucional, que es la ley orgánica de elecciones, que lo impide y lo prohíbe. Entonces creo que ha zanjado muy bien, complementando lo dicho por Ana Jara horas antes. Entonces ese capítulo debería cerrarse, y ojalá, falta todavía una arista, porque el Ejecutivo está siendo contundente en el tema, pero en el Legislativo se produce un doble discurso. Hemos tenido a Chejade, hemos tenido a Tejada, a Gamarra, diciendo que sí, que la primera dama podría postular, como si no hubiese una ley que lo impide y lo prohíbe, como hoy la propia Nadine Heredia lo reconoce. Entonces, ese doble discurso todavía mantiene una sensación de duda o incredulidad que debe zanjarse ya desde los parlamentarios que estuvieron alentando. ¿Este hecho trae cierto sosiego entonces en el Congreso para darle el voto de confianza a Ana Jara? Yo creo que es una piedra en el camino que se está retirando, que le iba a dificultar el obtener el voto de confianza a Ana Jara. Creo que se está avanzando en la posibilidad de lograrlo. Desde el punto de vista del PPC y mi bancada de alianza PPC-APP, nosotros vamos a esperar, escuchar a la señora ministra, ver los deslindes, no solo ya en esta materia, sino en temas fundamentales como políticas económica, crecimiento, desarrollo, reducción de la pobreza, reducción de la desnutrición, generación de empleo,
promoción de la inversión, porque todos esos ratios a lo largo de los 3 años de gobierno, de manera sistemática, han ido disminuyendo hasta el límite que hoy estamos con niveles de crecimiento sumamente bajos. Comenzamos la entrevista justamente hablando de cuántos legisladores tiene a la fecha el oficialismo y en realidad ya no tienen mayoría, con lo cual, si somos suspicaces o vamos al detalle, usted ayer ha dicho que en efecto hay reuniones, hubo reuniones, se mantienen reuniones con Luis Castañeda Locio y la gente de Solidaridad Nacional, con lo que eventualmente uno puede inferir que hay un acercamiento. ¿Ese acercamiento significa una alianza? ¿Esa alianza qué costos implican para el gobierno de un lado y para Castañeda del otro? ¿Qué le da el gobierno a Castañeda y Castañeda qué les va a dar a ustedes? A ver, por la premisa de presentación de la noticia previa a esta entrevista, yo puedo deducir que hay una campaña contra Castañeda sobre la cual nosotros nada tenemos que ver. Primero porque el 2011 establecimos prudencialmente un acercamiento de bancada entre bancada. Como lo hicimos, acá está Juan Carlos con el PPC y conformamos juntos una mesa directiva. ¿Cuál es el acondicionante? ¿Una alianza? No. Nunca hemos tenido una alianza con el PPC, con Perú Posible, con Solidaridad, que son partidos institucionalistas de larga data y nunca hemos tenido una alianza. O sea, alianza no, pero sí acuerdos para hacer de este país un país diferente. Y creo que es lo más importante. De tal manera que asuntos triviales, asuntos que puedan ser parte de la disquisitez histórica de la vida, donde habían pues prebendas que repartir, goyorías que repartir, eso no se ha dado. Eso no se hace en la actualidad. No se hace a tal punto de que en efecto una de las crisis más grandes que hemos vivido es ahora el alejamiento de nuestros parlamentarios, probablemente porque no hemos tenido pues una sintonía interna para ver asuntos estrictamente personales o de regiones donde puedan ser representados. Cochinaditas, ¿no? En la política todavía se hacen, sí. Porque se acuerda el asesor de Cornejo. ¿Qué estaba haciendo el asesor de Cornejo? Estaba complotando contra un legislador. Hoy con unos billetes en la mano. Ese mismo día se fue el asesor y días siguientes no resistía más la presencia del señor Cornejo. No, claro, que por más técnico que fuera, nosotros zanjamos, deslindamos rápidamente ese tipo de acciones. Castañeda, además, ¿qué les da a ustedes? ¿Votos? No. ¿Les garantiza votos? O sea, ¿va a votar junto a ustedes? ¿Se va a alinear la bancada al gobierno de Solidaridad? Ha sido coherente con el Perú, respaldando las propuestas que van justamente a incentivar la economía, mayores fuentes de empleo, crecimiento país, temas de inversión en infraestructura, que son temas de competencia y de discusión abierta, y que los medios de comunicación además la cobertura todos los días que hay, tanto en comisiones como en el Pleno del Parlamento. De tal manera que eso no es un tema de secreto, ¿no? Es un tema mucho más abierto. El congresista Gutiérrez acaba de decir que no hay prebendas, no hay gollerías, pero ¿qué lectura debemos tener los ciudadanos de estos movimientos de transfugismo que hay en este momento en el Congreso? Van, vienen, se cambian de bancada, pues como si fuera algo normal, ¿no? ¿Cómo explica? Ya para mí resultó un pan con mango, porque se siguen moviendo, esto no se detiene, se siguen moviendo, hay gente que amenaza con renunciar, le dan la presidencia de tal comisión, ven para aquí, vente para allá. Acaba de decir que el libro de pases está abierto. Pero es exacto, ¿qué lectura debemos darle? Bueno, la verdad por delante, la verdad es que el Congreso es producto de la debilidad institucional de los partidos políticos. Entonces las grandes bancadas, principalmente, no exclusivamente, han sido como unas enormes combis que han ido recogiendo a pseudolíderes regionales, ¿no? Subiéndolos a un proyecto que finalmente termina llegando o al gobierno o siendo una importante mayoría, pero que no hay una formación política, no hay compromisos ideológicos, no hay compromisos programáticos, o sea, están pegados con babas, ¿no? Entonces, cuando las cosas se complican, se ponen difíciles o no me satisfacen mis caprichos o mis pedidos o mis exigencias o mis obritas o mis asesores o mis viajecitos, entonces comienza a friccionarse y terminan cambiándose de un equipo a otro como si fuese los equipos de fútbol, donde me pagan un poquito más y me cambio, ¿no? O sea, la carta pase. O sea, sí hay gollería. Pues. Hay gollerías, no digo el de elementos de corrupción, no, por lo menos no me consta, ¿no? Y no podría afirmarlo y espero que no sea,
pero siempre hay algunos elementos que son transables, llamémosles, de poca monta, no estoy hablando de temas, como por ejemplo el tema de la presidencia de una comisión, ¿no? Claro. Que siempre está, es uno de los argumentos. Pero el tema de fondo es lo que nos debe preocupar. El tema de fondo es hasta cuándo vamos a estar con el nivel de la política tan bajo, tan pobre, sin institucionalidad, sin compromiso programático ideológico. Voy a quitarle la elegancia al discurso del congresista Eguren y se lo voy a traducir a usted. Creo que lo que está diciendo el congresista Eguren, en mi opinión, es que la frase del libro de pases abierto, que acaba usted de decir, ha sido desafortunada, ¿no? Desafortunada, pero es práctica de la realidad que nosotros la rechazamos dentro de bancada y que nos causó tristeza cuando al ingresar nomás en el Parlamento hayan habido, solamente al ingresar el primer día, hayan habido congresistas que hayan fijado su posición saliéndose de su partido que los llevó a estar como parlamentario ingresando a otras. Pues en ese momento nos causó ya un campanazo y de ahí para adelante ya fue pues todo lo que conocemos. De tal manera que eso no puede ser aceptable bajo ningún punto de vista, pero sí hay que reconocer por lo que se ha dicho, ¿no? O sea, es falta de cultura política e institucional, que eso es lo que no hemos avanzado a nivel de los partidos políticos, es una debilidad que nosotros tenemos que abordarla y tenemos que solucionarla al más breve plazo, ¿no? ¿Es verdad que solamente Jaime Delgado se ha ido por el tema de las AFPs? A mí no me cuadra mucho que solo sea por eso. No sé, pero por lo menos lo que él ha dicho es eso, ¿no? Lo que él ha Pero dicho ¿qué ha sucedido? Porque él era el favorito, pues, ¿no? Él iba a Palacio de Gobierno, Era conversaba con vocero, Jaime Heredia. No, por eso le digo, o sea, una persona que ha sido presidente de comisión, que en el seno de su presidencia se generan sus proyectos de ley vinculados a reformas en materia de AFPs. Lidera. Se ha canalizado todo el proceso, se debate democráticamente, se da la ley, se resuelve el tema y después asume la vocería, lo dirige nuestra bancada. Entonces, cuando propone su alejamiento, ha sido materia, digamos, de un profundo análisis también interno, no sé qué ha pasado, ¿no? O sea, ahora dejó confundidos. Nos dejó estupefactos, por lo menos. Yo, por lo menos, hasta el último momento, pensé que era un rumor nomás, hasta el día que conversé con Jaime, horas antes de que iba a tener una entrevista, y me dijo que en efecto habían temas de discrepancia. La recomendación que le dice es que las discrepancias internas siempre van a haber en toda casa, en toda familia, en todo grupo organizacional van a haber discrepancias, pero para eso estamos, para resolver O sea, lo que usted está diciendo es que Delgado al final se ha visto envuelto en su propio laberinto, o sea, que él armó, desató todo este tema de las AFPs y al final no ha sabido cómo salir y la única salida es renunciar. No pongas palabras en mi boca. Es mi interpretación Jaimito, de lo que usted está diciendo. Lo que usted es mi interpretación de lo que usted está diciendo. Interpretación. Correcta, dice Juan Carlos Seguro. Gracias, Juan Carlos. Lo que nosotros tratamos de decir es que yo, por lo menos en lo personal, hasta al final no creía el rumor que se decía que iba a salir, pero al final, al verme ya prácticamente comunicado oficialmente que el señor haría su alejamiento, lo que he hecho es decirle pues que le deseamos todo lo mejor, no compartimos su tema, pero igual la respetamos. Muy polite, ¿ah? Pero bueno, ¿no? pues Sí, ¿qué que queda? toma Lo maneras, que ¿no? sucede con Jaime y los otros congresistas que han salido es algo que no deseamos que suceda, pero yo presumo que va a seguir sucediendo lamentablemente. Uy, yo no le veo está que deseando buenos hay un augurios, ¿ah? riesgo ahí muy alto. Por dos razones. Uy. Porque Ollanta Humala en la primera etapa, es decir, la primera vuelta, tenía un discurso. Con ese discurso sintonizaba la inmensa mayoría de sus congresistas que fueron elegidos en primera vuelta. Claro. La gran mayoría de sus congresistas vienen de un sector de izquierda. Entonces, con el paso del tiempo, estos señores congresistas, señoras congresistas que tienen un origen político más de izquierda, no coinciden con las políticas de gobierno del Ejecutivo. Agreguémosle a eso que muchos de ellos son invitados y esto lo que demuestra es que no hay una fortaleza de partido. A mí lo que me parece es que faltan 2 años para las elecciones y aquí cada uno quiere jalar agua para su No hay una coherencia ideológica entre las políticas de gobierno y el origen ideológico, político de sus congresistas. Ya, pero un ratito. Déjame terminar la idea.
Cuando el tiempo transcurre y se va acercando un nuevo periodo electoral, llámese 2016, donde el Partido Nacionalista no exhibe una posibilidad de un candidato fuerte que pueda arrastrar de alguna manera el afán reeleccionista natural y lógico y legítimo, entonces comienzan a buscar otras oportunidades, por no decir a qué otra combi me subo para que me vuelvan a traer al colegio. Y con eso se confirma la teoría de Teófilo Gamarra de la relatividad teórica. Así se mueve, usted lo ha dicho, el libro de pases está abierto, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Qué bueno. Pero es algo perverso. Y no es algo que se desee, No, mira, es algo perverso alentar, y cuando hablamos del libro de paz entramos hablándonos en términos generales, porque si hay algo criticable en la clase política justamente son estos cambios. Pues cambio y camiseta, claro, ¿no? como si fueran medias. Entonces, ahora, que es muy diferente a tener una posición principista. Lo que ha dicho Juan Carlos, en parte es verdad, Jaime, y el pueblo tiene que saber. ¿Qué cosa? Nosotros ingresamos ofreciendo reformas constitucionales. Sí. ¿Ya? Eso fue la primera vuelta. Pero cuando el pueblo no nos dio el respaldo total, y solo nos limitó a 47 parlamentarios, y analizamos el contexto sobre el cual estaba el fujimorismo detrás de nosotros y todas las demás bancadas, con una orientación totalmente distinta, planteamos que dentro de la Constitución del 93 también podíamos hacer reformas que están vinculadas a fortalecer el crecimiento país. Bajo esa premisa no se nos entendió, tal vez no se nos quiso aceptar eso, pero en el campo pragmático de llevar adelante una gestión de Pero gobierno, eso no es creo que excusa, lo hemos congresista, construido, porque ¿no? ustedes han sido mayoría hasta hace poco y han podido pero para reforma promover constitucional, esas reformas constitucionales es que mucho están más complejo. archivadas y están dormidas. Pero bueno, tampoco Pues dijo tenemos nada sobre eso el presidente en su mensaje a la nación. Nos vamos a un corte. ¿Para sí o para no? Ya. Un ratito, tengo que sacar la pepa. ¿Sí o no? Así nomás, porque ya nos van a cortar. ¿Le dan el voto de confianza o no? Sí. ¿Le dan el voto de confianza? Lo veo difícil. ¿Sí o no? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Bueno, va a depender del trabajo que haga Jara, pero yo veo bien difícil que logre el voto de confianza. ¿Sí? ¡Wow! ¿Ves? Ya. Bueno. Gracias por venir. Muchas gracias. A usted. Me ha dejado con la